Vamos a empezar en 3, 2. Bueno, Olis. vamos a empezar con esta transmisión en vivo. Tenemos que mirar, allá Hacia está la cámara, súper ¿cómo arriba. estás? Bueno, hoy tenemos un episodio súper como, más que especial, creo, ¿no? Creo que es necesario. Más que Sí. especial, es necesario. Necesario, y además es como que nuestro regreso, porque hemos estado como de vacaciones, que no han sido no muy han sido vacaciones. vacaciones. En verdad hemos estado bastante involucradas con lo que ha pasado en la coyuntura y por eso nos animamos a dejar un poco nuestro contenido divertido para hablar de la situación importante por la que estamos atravesando. En verdad sí, y creo que es necesario hablar de esto. O sea, desde cualquier plataforma creo que es importante, ¿no? O sea, yo sé que ya muchas personas están hablando sobre el tema, pero igual creo que, no sé, no podemos hacernos la vista gorda y necesitamos tener información aquí. Al menos alguien podrá estar un poquito más informado de algo con nosotras. Y por eso, cuéntales, por favor, cuéntales. Bueno, por eso hay que hablar con base y fundamento, pues si no, y como nosotros somos personas comunes y corrientes, Ignorantes de la vida y del amor. ignorantes de la vida, del amor, de la muerte y de todo lo que pasa a nuestro alrededor, solamente hemos estado expuestas a todo lo que ustedes ya saben, así que nos remontamos un poquito más atrás y llamamos a la gran abogada constitucionalista Ana Lucía Puente, Por su que nos acompaña hoy día para poder ver la luz. Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Oli. Bueno, gracias por lo de la gran abogada constitucional. Me encantó la presentación. Bueno, Ana Lucía, nosotras estamos contentas de que estés aquí porque no solamente vas a desasnarnos, sino también vas a dar como una información creo que es necesario que las personas que tienen como fundamentos claros, porque yo he visto tu Twitter y siempre estás como conectada con todo lo que está pasando y estás, bueno, tú eres abogada constitucionalista, como bien dijo nuestra querida Cali, pero creo que es importante que personas como tú, que tiene como, no sé cómo llamarlo, como que tiene bases, muchas más bases, pueda darnos desde su punto de vista información, porque muchas veces tenemos de repente con muy buena intención gente en las redes sociales que da información que de repente no es tan como, no sé, no se puede validar al 100% porque no necesariamente están metidas en el mundo de la política, qué sé yo, y creo que personas como tú pueden darnos, no sé, un aire un poquito más pro de la situación. En especial personas como, por ejemplo, yo, que normalmente no se involucran en este tipo de temas y en un momento se animan y dicen como que ya, pero quiero saber las cosas de verdad, no lo que dicen las malas lenguas. ¿No? Entonces, en principio quisiera pedirte que te presentes para que todos los demás sepan con quién estamos hablando. Como fiesta infantil, ¿no? A ver, Ana Lucía. Como centro de rehabilitación. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este espacio. En verdad, sí, concuerdo con ustedes. Es súper importante que cada vez más haya como ese deseo de informarse, de saber qué está pasando, de tratar de entender la coyuntura actual, ¿no? Y pues por eso justamente agradezco que me den ese espacio, porque yo creo que estos debates tienen que salir de una vez por todas del ámbito del derecho, ¿no? Y de lo jurídico, y cada vez ser más entendible a la ciudadanía en general y que todos y todas podamos entender lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, bueno, como ustedes han dicho, yo soy abogada, soy constitucionalista, esa rama del derecho que no es tan conocida por muchas personas, tan popular, pero creo que empezó a ser cada vez más popular a raíz de las crisis políticas que hemos tenido en nuestro país, porque sí, básicamente todo lo que ha ido pasando es derecho constitucional y hemos ido apareciendo como ya un poquito más, ¿no? Y nos han estado convocando a estos espacios. Entonces, sí, yo soy abogada, también pertenezco a dos colectivos, a OE Perú y a Es Momento, ¿no? Que son colectivos ciudadanos que promueven pues participación política
Y también soy miembro en Perspectiva Constitucional, que somos un grupo de abogados, abogadas, estudiantes y profesores de la Universidad Católica, ¿no? Oh, interesante. Bueno, entonces ya me dio miedo preguntarle cosas ahí. No, yo le quiero preguntar, mamá, ¿qué significa esto? Ya, sí, por favor, guíanos. Danos tu luz, pastora. Aléjanos de la ignorancia. Bueno, justo estábamos hablando con Cali que nos gustaría hablar un poco de cómo empezó esto, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Claro, por eso ¿Por se llama qué? así, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a una crisis política? ¿Qué fue O sea, lo que pasó? el Perú vive una crisis política de siempre, Eterna, ya ¿no? tiene un montón de años. Pero en este punto es como súper, no sé, fuerte. Y yo me preguntaba, ¿desde dónde parte o desde dónde crees tú que parte, Ana Lucía? No sé si de repente podríamos retroceder, de repente no tanto, ¿no? Justo Cali hoy día temprano me decía, pues no nos vamos a ir hasta el fujimorismo o algo tan lejano, que igual tiene que ver, Estaba creo yo. súper presente el fujimorismo, Sí. ¿no? Pero, sí. Hablando Ya de crisis mucho. política, bueno, todo empieza Claro, hace cuando más de 10 nació años. en Japón, bueno. Eso Pero- iba a decir, lamentablemente el fujimorismo no ha sido algo tan lejano, ¿no? No. Sigue siendo algo reciente, pues. Exacto, Para nuestra exacto. mala suerte, ¿no? Sí, en verdad, ya eso sea para otro episodio, otra tertulia, Y te otra volvemos a explicación. llamar, ya sabes. ¿no? Obvio. Pero no sé qué te parece esta idea, de repente corrígeme, pero yo creo que todo empezó con PPK, con la elección de PPK. No sé qué dices tú, a ver. Sí, de hecho, claro, lo que ha pasado ahorita en estas últimas semanas no es algo reciente, ¿no? Todo esto, yo también coincido, si queremos explicar un poco ya lo que está pasando ahora, tenemos que partir de que PPK entró como presidente en el año 2016, ¿no? Y desde entonces cada vez se ha ido como haciendo, ha habido mucho conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Siempre han estado como chocando, y esto se ha dado claramente por la mayoría fujimorista, ¿no? ¿Y cómo es que se dio esto de la mayoría fujimorista? Y es porque, pues, básicamente, no sé si muchos recordemos, y hay que reconocerlo, yo no soy ningún partido, quiero aclarar, estoy haciendo un análisis objetivo, pero la lista de Julio Guzmán en su momento fue tachada, ¿no? Y entonces se bajaron la lista del Congreso. Entonces eso hizo, y en su momento Julio Guzmán tenía bastante llegada, ¿no? Bastante popularidad. Esto es un análisis que estoy haciendo, yo soy politóloga, pero es lo que yo creo que nos llevó a esta crisis, ¿no? Y bueno, ya con esto entraron hubo una mayoría en el Congreso fujimorista, alrededor de 75 congresistas. Sí, un montón. Eran del Partido de Fuerza Popular, ¿no? Básicamente, y para nuestra mala suerte otra vez, nuestro Congreso se rige por mayorías. Entonces, siempre que querían hacer algo, pues ese Congreso lo hacía porque tenía los votos para hacerlo, ¿no? Y así fue como vimos un montón de cosas, ¿no? Vimos que durante el gobierno de PPK hubo acá como un acuerdo por lo bajo entre Kenji Fujimori y PPK para indultar, ¿no? Que de hecho se hizo, ¿no? Se indultó a Alberto Fujimori en el año 2017, en Navidad justo, ¿no? Todo el mundo no podía comer el pavo porque estábamos con mucha rabia, Tal ¿no? cual. En Navidad, ¿no? Siempre les gusta hacer esas cosas en las fechas en donde se supone que nadie va a prestar atención. Claro. Vivazos. Cual. Sí, y lo mismo sucedió también más adelante cuando removieron a los fiscales, ¿no? Domingo Pérez y Rafael Vela, Chávarri lo sacó, ¿no? De la investigación, justo en Año Nuevo, o sea, siempre hacen ese tipo de cosas creyendo que en verdad la gente no va a protestar y ya vimos que eso no es así, ¿no? Entonces, claro, Sí. hubo este acuerdo, quisieron vacar a PPK, entonces luego hubo este acuerdo por lo bajo. Y al final todo el mundo se enteró con los mamani audios que PPK había hecho como que una transacción medio turbia con Kenji Fujimori, todo se salió a la luz, PPK terminó renunciando y subió Martín Vizcarra, ¿no? Como presidente, era el primer vicepresidente en ese momento, la segunda ya sabemos cuando era Mercedes, ¿no?
y cuando Martín Vizcarra sube al poder, o sea, ya como para retomar un poco todo lo que has dicho, o sea, desde que PPK subió al poder y Martín Vizcarra tuvo que ser presidente por lo que lo habían vacado a PPK, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, de hecho lo digo porque creo que deberíamos tener en cuenta los tiempos en los que PPK ha sido presidente y luego Martín Vizcarra ha sido presidente, o sea, ¿cuánto ha pasado de que todo esto se ha ido como para hacer una línea de tiempo aquí en el episodio? Claro. Sí, bueno, en realidad, bueno, PPK estuvo casi un año en el poder, ¿no? Luego sube Martín Vizcarra desde el año 2018, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces hasta este momento. Claro. Han pasado tantas cosas que parece una eternidad. O sea, yo Tal cual. He pasado una vida. De verdad que sí, pareciera que hubiera pasado, no sé. Por eso yo pienso de que ver esto como una línea de tiempo es interesante porque es como que hay un patrón de tiempos en el que, no sé, siento que cada año o cada año y medio se busca, hay no sé, un nuevo, la frase que te dije temprano fue como un punto de quiebre, o sea, como que constantemente hay puntos de quiebre y por eso que quería detenerme aquí, porque cuando entra Martín Vizcarra no todo es felicidad tampoco, o sea, obviamente fue una vacancia por un tema de corrupción que está ahorita súper fuerte aquí, pero también a la hora que él entra no tiene amigos, ¿no? Por así decirlo. Es como que Martín Vizcarra entra forever alone por todo lo que venía, ¿no? Ahí solo quiero precisar que a PPK no lo vacan, no lo llegan a vacar. Ah, perdón, renuncia, verdad. Sí, es cierto. Él renunció. Pero ya estaba ahí, ¿no? O sea, ellos se lo quieren sacar como sea. Es verdad. Y claro, entonces cuando Martín Vizcarra entra, ni siquiera tenía bancada. Ni siquiera quería ser presidente ese hombre. Sí, o sea, no quería, o sea, no, pues estaba en Canadá, creo. No en Canadá, es lo que usualmente se estaba físicamente en el país. Claro, estaba en el país. Sí. Entonces, claro, tuvieron que traer, ¿no? Y volvió de Canadá a asumir el cargo de presidente, ¿no? Y sí, pues no tenía bancada porque con el indulto de Fujimori, muchos congresistas de la bancada oficialista renunciaron, ¿no? Gino Costa renunció también Alberto de la UNE. Entonces, no había bancada y muchos de esos congresistas se quedaron como independientes. Entonces, para ese momento, también es importante señalar que se dieron muchas leyes que buscaban a toda costa, por ejemplo, perpetuar a la mayoría fujimorista en el poder del Congreso. Uh-huh. Una de estas fue la ley antitránsfuga, famosa ley, un escándalo fue. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer el Congreso fujimorista era que los congresistas independientes no formaran nuevas bancadas, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente les convenía porque querían seguir siendo la bancada mayoritaria. Claro. Porque muchos no saben, pero cuando tú eres un congresista independiente y no tienes bancada, hay muchas cosas que no puedes hacer al interior del Congreso, como por ejemplo ser parte de la mesa directiva, ¿no? O presidir comisiones en el Congreso. Entonces eres como un paria, ¿no? Es como que algo que explota, ¿no? No tienes nada. Entonces, no tienes amigos. Ni nadie que te respalde ni te apoye en nada. No tienes un aval en el Congreso, entonces no eres nadie. Estás aquí porque, en fin. Claro, eres mantequilla. Claro. Exactamente, eres mantequilla. Entonces, la mayoría fujimorista o fujiaprista lo que quería hacer es que esta gente independiente no se pueda unir y crear nuevas bancadas, ¿no? Entonces creó esta ley súper inconstitucional que fue la ley antitránsfuga, así coloquialmente le llamaron. Y llegó al Tribunal Constitucional, el tribunal dijo, oye, eso está tal queso, tú no puedes hacer eso, y es inconstitucional, pero a pesar de eso, el Congreso sacó otra ley, antitránsfuga 2, ¿no? Para seguir creando lo mismo, ¿no? Básicamente, para seguir impidiendo que las bancadas, sí, por eso hubo dos sentencias del Tribunal Constitucional, antitránsfuga 1 y antitránsfuga 2, porque eso hizo el Congreso fujiaprista en su momento, ¿no? Y así muchas más leyes, ¿no? La ley de publicidad estatal, que básicamente lo que decía era que el gobierno no podía mandar mensajes a través de medios no oficiales, ¿no? Como si todo el mundo leyera el peruano, ¿no? O sea, claramente creo que ni siquiera
abogados, abogadas, leemos el peruano y pretende que toda la población lea el peruano y vea TV Perú, ¿no? Entonces, ese tipo de leyes que en verdad no tienen ningún sustento, fue las que impulsaron en ese momento en la mayoría fujiaprista y que terminaron en el Tribunal Constitucional y fueron declaradas inconstitucionales. Bueno, y después de todo este tema de las leyes que son súper usura y que obviamente fueron orquestadas por la mayoría congresal, dícese, a.k.a. fujimoristas, apristas, ellos, Entonces, después de todo este tema, bueno, pasaron mil y unas cosas también en este tiempo prepandemia, porque creo que también es como que un segmento de nuestra temporada 3. Claro, la temporada 3, claro. La pandemia. Claro. Es una temporada. Pero de ahí, bueno, Martín Vizcarra se achoró hardcore el año pasado, ¿verdad? Y dijo, bueno, se pasaron, no nos dejan trabajar, así que voy a cerrar el Congreso. Eso de ahí, cuéntanos por favor, constitucionalmente, porque mucha gente dijo que no era constitucional, que esto era un golpe de Estado, no, lo del golpe de Estado fue luego, que Martín era un dictador, perdón, Martín es un dictador y que sí, que se ponga sus lentes negros y se haga toda la bigotito. gente con tupper salía a decir que ya. Pues, nosotros sí estábamos como muy así como... Pero, sí. Pero bueno, creo que sí se achoró bastante porque ya era una cosa como que no le dejaban, como tú misma dijiste, no nos dejaban hacer nada. Ellos se cerraban básicamente en lo que les convenía. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue este tema del cierre del Congreso, cómo fue legal, no fue legal, funcionó, no funcionó. Cuéntanos, por favor. Ya, bueno, sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque... de hecho, para explicar la disolución del Congreso, hay que recordar que cuando Martín Zavala era presidente del Consejo de Ministros, ¿no? De hecho, ya la mayoría fujiaprista venía censurando ministros como quería, ¿no? La censura es esto que es un mecanismo de control político, ¿no? Entonces el Congreso, cuando no está de acuerdo con la labor de un ministro o ministra, lo que hace es interpelarlo, que es preguntarle, hacerle una serie de preguntas en el Congreso. Y si no le parece su explicación, ¿no? Sobre un tema puntual de su función... Y eso a pesar de que las respuestas sí sean correctas, ¿verdad? O sea, es una cuestión ya muy subjetiva. O sea, es como que yo opino... O sea, la persona dice sí, te da los avales, todo, te lo demuestra, pero si el Congreso dice, bueno, igual no me caes, te pueden votar. Te pueden censurar. Claro, tal cual. Es una evaluación sumamente subjetiva, ¿no? No hay ningún tipo de parámetro que te diga como que si es que está bien o está mal, no. O sea, es lo que el Congreso decide, punto. Y debo reconocer de aquí públicamente que una de las censuras que más me dolió fue la de Jaime Saavedra, ¿no? En su momento era ministro de Educación, gran ministro de Educación que promovió la ley de reforma universitaria, y que en su gestión subimos la prueba PISA, que es la prueba, creo, mundial de educación. Es verdad. Y dijeron que eso era una cortina de humo. O sea, los congresistas fujimoristas, Cecilia Chacón salió diciendo, no, pero es que la prueba PISA es una cortina de humo, no hay que dejarnos engañar. Y nos censuraron. Claro. Nos censuraron. Entonces, así... cualquier cosa, o sea, cualquier excusa así... Tal cual, no me gustó la blusa que usó ese día. Claro, censúrenla. Tal cual, entonces interpelaron un montón de ministros y ministras, interpelaron y censuraron un montón de ministros. Una de ellas fue, ya casi la última, Marilu Martins, ¿no? Que también estaba ejerciendo el cargo de ministra de Educación. Y en ese momento fue Martín Zavala donde dijo, a ver, si ya se están pasando de la raya, Martín Zavala, perdón, Zavala, que no, mezclé todo. Zavala... Lo shipeó Martín. Eso se puso un poco raro. Sí. La identidad. Para mía, perdón. Sí, entonces Zavala en ese momento era presidente del Consejo de Ministros y dijo, a ver, se calman y por favor necesito que dejen de estar censurando ministros y ministras. Entonces interpuso la primera cuestión de confianza frente al Congreso y no se la dieron. Entonces la Constitución te dice que para que tú puedas disolver constitucionalmente el Congreso tienes que tener 2 negaciones de confianza, ¿no? La primera fue cuando Zavala era presidente del Consejo de Ministros, interpuso esa cuestión de confianza, se la negaron,
tuvo que renunciar él, renunció al gabinete, así le llaman la crisis total del gabinete. Entonces se mueven los ministros, ministras y nuevamente vuelven a presentar a un nuevo gabinete, ¿no? Y en ese momento ya le habían negado una vez la confianza, entonces ya cuando Martín Vizcarra estaba como presidente de la República y empezó a presentar una serie de reformas, ¿no? Que estaban relacionadas a la lucha anticorrupción, ¿no? Financiamiento de partidos políticos, obviamente, y eso fue en el referéndum del 2018, el mensaje a la nación de ese año fue súper impactante porque ya le venían bloqueando varias cosas, ¿no? Entonces en el mensaje a la nación él dijo, yo quiero que la ciudadanía decida, ¿no? Y yo voy a impulsar un referéndum que hable sobre la bicameralidad, sobre el financiamiento de partidos políticos, sobre la no reelección de congresistas, ¿no? Y una pregunta más que no estoy recordando en este momento. Entonces, eran 4 preguntas del sí y el no, ¿no? Esas que todos fuimos a votar, ¿no? ¿Por qué? Porque Martín Vizcarra sabía que la ciudadanía estaba de su lado, ¿no? En ese momento. Y sabía que... En ese momento, claro, en ese momento, porque ahorita no sé qué le pasó al señor. Sí, no sé. Un poco confundido. Sí, tal cual. Bueno, eso ya ese raje nos lo vamos a hacer en un ratito, pero por ahora es como Martín Vizqui, Team Vizqui aquí sí. todo. En ese momento era como que todo paz y amor y todos poníamos la cara de Vizcarra, ¿no? Claro. Entonces presentó este tema del referéndum en el año 2018, donde todos fuimos a votar, y ahí fue donde reformamos la Constitución sobre cada uno de estos temas, ¿no? Y sobre la Junta Nacional de Justicia, me acuerdo. Esas eran las 4 preguntas. Y, bueno, entonces, ¿qué logró esto? Pues incendiar la llama, porque Martín Vizcarra no era ingenuo, sabía que podía hacer todo esto porque le quedaba una ficha que era la disolución del Congreso, ¿no? Que era una cosa a voces, ¿no? Era un grito del pueblo. Todo el mundo estaba pidiendo eso porque también sea, sabe quiénes están en el Congreso. Obvio, pero además era algo que ya se venía voceando, o sea, creo que era algo que todo el mundo estaba pidiendo a gritos, mejor dicho. O sea, era algo que ya la gente estaba como empujando, era como, por favor, disuelve el Congreso, disuélvelo, por favor, y en verdad que... ¿Eso realmente nos fue útil? ¿Realmente? No sé. Es una gran pregunta, pero para responder la de supuesto golpe que hizo Vizcarra, fue eso, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de la segunda negación fue porque ya fue un escándalo, ¿no? Fue un escándalo porque la mayoría fujiaprista quería copar el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo bastante importante porque a nivel constitucional... ¿Qué pasó? A ver, estamos haciendo... Hay terremoto acá, hay terremoto. Hay un gatito. ¡Nos caemos! Ya bueno, perdón. Los fantasmas. Cosas que pasan en transmisiones en vivo. Sí. Entonces, ¿qué estaba? Ok. Entonces... el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, ¿no? Es súper importante porque este órgano tiene la última palabra a nivel constitucional en nuestro país, ¿no? Entonces, juega un rol súper importante porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional revirtió la prisión preventiva de Keiko, ¿no? O sea, a ese nivel es de importante. Y por dar un ejemplo, ¿no? Porque así podría dar muchos ejemplos. Y claro, la mayoría fujiaprista de ese momento estaba Pedro Lechea como presidente del Congreso, quería copar el Tribunal Constitucional, quería poner a su primo, entre ellos, y gente bastante cuestionada además, ¿no? Entonces no se le ocurrió una mejor idea que votar eso en un día. Entonces, a pesar de que habían congresistas que estaban en contra, que no estaban de acuerdo con que eso se haga así, por ejemplo, congresistas como Marisa Glave, ¿no? y la Huica empezaron a golpear los escaños porque decían, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y empezaron a elegir. Y ahí fue donde Salvador del Solar entra así como un Avenger, ¿no? Literal. Lo amo. Literal como un Avenger porque cerraron la puerta incluso, ¿no? Oye, horrible. Oye. Pero de verdad que... Fue horrible, sí. Fue horrible. O sea, yo me acuerdo que todo el país lo vio como en vivo. Y era como que
brother, o sea, ya, ¿qué fue? O sea, le cerraban la puerta y el pata tuvo que, no sé qué hizo para poder entrar y decir las sabias palabras que dijo pero en verdad yo ya sentí y dije, no, ya. Esa gente es bien carepalo, ¿no? Sí, bien No, carerroca. que ese día nadie pudo trabajar, o sea, claramente era como que pasaba una cosa tras otra, una cosa tras otra. House o of sea, Cards. literalmente el 30 de septiembre de 2019, un día inolvidable, nadie podía trabajar. Ese día, claro, Salvador interpone la cuestión de confianza, ¿no? Y se plantea una cuestión de confianza en ese momento, y a los congresistas les valió, pues siguieron votando, siguieron eligiendo a su tribunal constitucional, pese a que había congresistas que estaban en contra y que incluso abandonaron el hemiciclo, ¿no? Ya salieron del Congreso y siguieron eligiendo solitos ahí 3 gatos, y todos estábamos esperando el mensaje a la nación de Martín Vizcarra, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y todo esto también ya había reventado por todo el tema de los audios de Inostroza, ¿no? Recordamos estos audios de la vergüenza también, ¿no? Negociando penas de violadores horribles, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante y qué tiene que ver con el Congreso? Porque Inostroza era vocal supremo, y los vocales supremos no pueden ser procesados ni arrestados si es que no se levanta la inmunidad, ¿no? Ellos tienen votos de inmunidad. ¿Quiénes se levantan? El Congreso, ¿no? Tal cual. Aparte también mucha gente se fugó, también ese señor Donaire, ¿no? Que se robó la gasolina. Oye, este viejo loco. Sí. Tal cual, no le levantaron inmunidad tampoco. Entonces así era un congreso de blindaje, ¿no? Era un congreso de blindaje, la gente no quería ese congreso. Y ahí fue donde, pues, más o menos alrededor de las 5 de la tarde, a la par de que se estaba votando otra vacancia por incapacidad moral permanente contra Martín Vizcarra, porque como sea lo querían sacar ya desde ese momento. Y estamos no hablando, convenía, y pues. hay que recalcar aquí que estamos hablando de hace un año, o sea, estamos hablando de 2019. septiembre, noviembre del año pasado, del 2019, entonces es algo que no es de ahorita, que no es que lo de Richard Swing, que ya lo vamos a hablar luego, no es eso. Siempre han querido Siempre se lo han sacarlo. querido sacar del camino. Claro, porque No les lo podía. lograron porque en realidad PPK renunció, pero porque ya, o sea, si no renunciaba igual lo iban a vacar, entonces, o sea, iba a ser la misma vaina, en realidad lo votaron. Por eso creo de que es importante recalcar esto de los tiempos que te decía hace un rato, porque la gente no se acuerda a veces de que no viene desde que este año, que el COVID, no. O sea, si estamos escuchando esto, porque esto va a quedar grabado acá perenne por siempre, o sea, de verdad que esto viene desde mucho tiempo atrás y que... Desde el Fujimorismo. Desde el Fujimorismo, desde los 80s, desde los 90s. Pero en verdad sí, ya es algo que es constante. Entonces, a veces los peruanos tenemos una memoria a largo plazo muy fregada, creo, pero es bueno poder retomar así los temas, porque si te das cuenta se ha repetido. O sea, se ha repetido un poco la ruta y bueno, la han ido modificando en el camino, pero casi siempre ha sido un poco el mismo objetivo, ¿no? Sacarse del camino, como dijo Cali, a Vizcarra en este momento, y en ese momento también Y sacarse era del el plan. camino a todo A el mundo, todo. y la censura ahí A quien presente. sea que esté en contra, o sea, quien sea que exacto. quiera luchar contra la corrupción, Tal cual. la verdad. O que tenga la intención al menos. Lo peor es que la Claro. gente los Sí, sigue, bueno, ¿no? Mueve su gente, mueve sus tuppers, ¿no? ¿Cómo lo hace? Nadie sabe. tal cual. Bueno, decías, Ana Lucía. Sí, entonces, claro, ese día fue terrible, ¿no? Pasó de todo. Vizcarra estaba anunciando la disolución constitucional del Congreso, y aquí sí fue constitucional. Ya yo siempre pensé que era constitucional, ya luego el Tribunal Constitucional dijo que sí, que había habido una disolución fáctica, una negación fáctica de la confianza. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice que para que puedas disolver constitucionalmente el Congreso tiene que haber 2 negaciones de confianza, pero no te dicen si la negación de confianza tiene que ser expresa, o sea, si tiene que decirte te niego la confianza. ¿Entiendes? Ok. Entonces, lo que pasa es que en la práctica, a pesar de que el Congreso no dijo, ¿sabes qué, Salvador del Solar? Negamos la confianza, no lo dijo así, pero siguió eligiendo a las y los magistrados del TC. Entonces, Claro, los dejó en visto a Salvador del Solar y eso es como negarlo, pues, ¿no? Públicamente, o además. sea, porque una respuesta no necesariamente tiene que ser hablada,
¿no? Claro. O sea, creo que con los hechos también demuestras cuál es la voluntad que tú tienes, ¿no? Y como Exacto. Congreso siguieron avanzando con la votación y les valió, entonces en la práctica pues fue una denegación de la confianza, porque justamente el periodo de confianza era eso, ¿no? Que se suspenda en ese momento la votación y la elección de los magistrados y magistradas del TC. Claro. No se hizo. Entonces, por eso es que no fue un golpe, no lo fue. No fue una negación. No fue un golpe. Digamos, no fue un golpe. No fue un golpe. Aparte porque no hubo un menoscabo de atribuciones, no vimos tanques en las calles, ¿no? Todo estaba en orden. No había gas lacrimógeno, nada. Claro, no había gas lacrimógeno. Tuvieron que salir jóvenes No hubieron con carteles huelgas. para meterle lacrimógenos. Ay, No, sí. claro. No hubieron huelgas y Martín Vizcarra no salió con lentes negros Es y más, su peinadito La de dictador. La gente hizo juerga porque se disolvió el Congreso. Literal. Sí, En verdad sí. sí. Sí, es que pues era un periodo ciudadano muy reiterado, ¿no? Lo queríamos a toda costa se cerrara este Congreso fujiaprista que tenía una mayoría bastante nociva, ¿no? Sí. Y a la par de que hablaba Vizcarra, estaban votando su vacancia por incapacidad moral permanente. Estoy harta de esa causa, pero bueno. Y que al final nadie hizo caso porque todos estábamos escuchando el mensaje de la nación de Vizcarra, ¿no? Y ya luego uno creía que ya nada más podía pasar, ¿no? Y en la noche viste a Mercedes Araujo en el Congreso. No, o sea, yo dije, ¿qué está pasando? El meme eterno. Ella es un meme eterno. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hace? O sea, No sé por qué lo hizo. pero es que en verdad ella, no sé, yo siento que ella no... O sea, ella fue un títere porque la estaban usando, así como han estado usando a todos Merino son y tal, pero también. son no simplemente unas marionetas de esa bancada corrupta, de esos grupos de congresistas súper corruptos que aceptó y fue, no sé, o sea, ¿alguien le ha preguntado a Mechita qué pasó? La verdad no ¿Qué sé fue, qué mana? pasó, no sé qué pasó con su cabeza. ¿Qué pasó, manita? No sé por qué lo hizo, pero la verdad es que ese día, o sea, de verdad, se crearon como 3 líneas de tiempo, ¿no? Paralelas, ¿no? Porque en otra línea de tiempo, Martín Vizcarra estaba vacado, ¿no? Sí. Para el Congreso, Martín Vizcarra estaba vacado. Esta es una gran serie. Claro, es una gran serie, es como Dark con House of Cards y no sé, ¿qué fue? O sea, Sí, y Mercedes Arauz era presidenta de Perú, ¿no? La par de Martín Vizcarra, o sea, un desastre, ¿no? Un desastre. Ya luego Mecha Arauz dijo, bueno, yo no quise hacerlo. Me voy. Y se retiró y creó muchos memes, ¿no? sí, ella los creó. Fue una broma, Vice. Fue un bromis. Dijo, ay, era una broma, era solamente para generar contenido. Claro, me faltan likes, quiero llegar a los 40K. Quería hacer tendencia, la verdad. Claro, la trending topic. Esa era su intención, y ya. Bueno, Miss, y así fue como se disolvió el Congreso, ¿no? Miss, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Una pregunta que en verdad en su momento yo también estaba como, "Ay, no entiendo, pero más o menos ahora lo entiendo, pero me gustaría que lo expliques. Salvador del Solar, al decir, pues se van, él deja, o sea, todo ese gabinete, o sea, el Congreso se va, pero él era en ese momento el premier, es decir, el jefe de los ministros. Entonces, el Congreso se va y también se van los ministros, a pesar de que es ejecutivo y legislativo, que son 2 cosas distintas, pero todos se tenían que ir menos el presidente. ¿Puedes explicarnos por qué ocurre lo que ocurre? O sea, ¿por qué se tenían que ir todos y solo quedarse el presidente solito otra vez y de cero todo? Sí, claro, lo que pasa es que cuando hay una negación de confianza, pasa lo que se llama en abogadesco la crisis total de gabinete, ¿ya? Okay. O sea, es como que, ¿qué significa eso? Bueno, o sea, no hay una norma que te diga qué es la crisis total del gabinete, pero básicamente lo que se entiende es que cuando hay ministros o ministras cuestionados, ¿no? O involucrados en la cuestión de confianza, tienen que salir, ¿no? Y de todas maneras, el presidente o presidente del Consejo de Ministros se tiene que ir. Por eso es que es muy no sé, hasta poético, porque literal es como que cuando un premier o como cuando un presidente del Consejo de Ministros interpone una cuestión de confianza, está poniendo en juego su cabeza, ¿no? Literalmente. Y Salvador lo hizo, ¿no? Entonces después de Salvador es que sube... Se hundió con su se va. barco.
Se hundió con su barco. Claro, tal cual. Entonces dijo, bueno, eso no puede seguir pasando y si le negaban, como le negaron la confianza en la práctica, ¿no? Se tenía que ir. Eso es lo que establece la Constitución, ¿no? Por eso es que tienes que nombrar a un nuevo gabinete, un nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y Igual en el nuevo gabinete pudieron haber regresado a ese mismo gabinete o tenían que ser de todas maneras otros. Distintos. Sí, esa es una buena pregunta. En realidad, en lo que se hace en la práctica es que sí puede volver, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que la negación de confianza tiene que ver con delitos de corrupción, o sea, que la ministra en ese momento de Educación haya incurrido en delitos de corrupción, por ejemplo. Entonces, si se produce la crisis total del gabinete, en ese caso no podría volver la ministra de Educación. ¿Por qué? Porque fue ella quien estuvo involucrada en la negación de confianza. Claro. ¿Entender? Entonces, ahí sí tiene sentido que no vuelvas a nombrar a esa misma persona. Pero si es otro gabinete, y si es, perdón, otro ministro de otra cartera, que es, no sé, vivienda o no sé, transporte, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado, podrías repetirlo, en todo caso variar de cartera, que es lo que usualmente se ha hecho. Claro. Oh, ya. O sea, en realidad sí pudo haber vuelto muchos de los ministros que estuvieron en ese gabinete. En la práctica no se hizo, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, Vicente Ceballos era ministro de Justicia y cuando Salvador se va, sube como presidente del Consejo de Ministros. Es verdad. Cambia. O sea, claro, sí han vuelto algunos y sé que igual, como hemos tenido muchos gabinetes en los últimos 2 años, en verdad, sí, como que sé que varios han vuelto, incluso en este último también hay algunos que han repetido, incluso siendo ministros de lo mismo que ya habían sido, algo así. Pero bueno. ¿En qué temporada estamos? ¿En qué temporada estamos ya? Bueno, estamos en esto de que el Mechita era presidente. Claro. En la línea número 4, Mechita era una presidenta. Estábamos en este multiuniverso en el que Mex era presidenta, pero luego se rectificó y dijo, perdón. Era broma, Vice. Era una broma. Y pues seguimos la vida, ¿no? No teníamos congreso. Y el golpista de Martín Vizcarra lo primero que hizo fue convocar a elecciones, ¿no? ¡Qué horror! Súper golpista, ¿no? Convocar a elecciones para poder garantizar un nuevo congreso lo más pronto posible, ¿no? Y en ese pido nuevamente perdón por estas frases, no sé por qué les llaman así, pero estábamos en un interregno parlamentario, ¿no? O sea, es como... estábamos en una etapa de pausa donde no teníamos congreso, pero teníamos comisión permanente, que básicamente son alrededor de unas 20 personas, ¿no? Congresistas también del congreso anterior, que se quedan para revisar las leyes que en ese momento Martín Vizcarra estaba dando, que eran decretos de urgencia, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo estaba legislando a través de decretos de urgencia que eran revisados por la comisión permanente. Entonces nos mantuvimos así durante el tiempo que no había elecciones y ya cuando elegimos al nuevo Congreso, que más o menos implementó en marzo de este año. Justo antes de la pandemia. Antes de encerrarnos al menos, ¿no? Claro, antes de entrar en cuarentena. Esa es la otra temporada. Y ya estamos diciembre, como nos dijeron 15 días, pero bueno. Tal cual. Felizmente solo eran 15. Felizmente en una semanita pasaba nomás. Tal cual. Entonces, eso, ¿no? Ya muchas quejas y muchas críticas también, porque en plena pandemia los congresistas fueron a juramentar, se abrazaban entre todo el mundo, ¿no? Y todos estábamos en nuestras casas con mascarilla y con desinfectante y estos señores estaban abrazándose, ¿no? En el Congreso, ¿no? Agarrándose las manos, no tocándose, no sé, como, bueno. Güey. Y bueno, y eso, ¿no? Eso es básicamente, o sea, creo que, y ya luego con este nuevo Congreso que, pucha, ya también... Igual no tenían tanta mayoría, ¿no? O sea, lo que creo, no sé, corrígeme, que creo que lo que hicieron fue como dividirse en minigrupos. En 1000 partidos. Claro, en 1000 partidos para que igual se metieron todos. Parezca que no son tantos. Paréntesis, añadieron FREPA. Claro. Exacto. Es que, claro, o sea, creo que el máximo logro de este nuevo Congreso es que el APRA no pasó la valla electoral,
¿no? Eso fue un logro, ¿no? Sí, en verdad sí. Por todas, pero Fuerza Popular sí ganó, creo, alrededor de 8 calles, lamentablemente, otra vez. Y claro, aunque no hubo una mayoría así como abrumadora como el Congreso anterior, sí ha habido bastantes alianzas de partidos pues bien cuestionables, ¿no? UPP, ¿cómo se dice? Partidos Podemos. ¿No? Estos partidos, Acción Popular tuvo una gran cantidad de arrastre, ¿no? Porque creo que Acción Popular, por el mismo tema de las elecciones de la alcaldía, ¿no? Que ganó el señor Muñoz, tuvo como que un mayor alcance y por eso la gente no se dio la molestia de revisar la lista y pues votó y entraron todos por arrastre, ¿no? Pero ya vimos que desgracia, de verdad que desgracia ese partido también. Y se han generado una serie de alianzas, ¿no? Una serie de alianzas que nos han jugado totalmente en contra. Entonces, no diría que estuvo mal que el Congreso se haya disuelto, porque de verdad que no era sano tampoco tener una mayoría fujiaprista en el Congreso. Pero sí, esto también es desastroso, ¿no? Lo que ha pasado es desastroso y ya vimos, ¿no? Al presidente lo han vacado por incapacidad moral permanente, bueno, entonces Martín Vizcarra. Pero asumió, una pregunta, esto ahora tú eres constitucionalista y esto es de la Constitución, pero creo, o sea, por lo que yo he leído, creo que todos hemos leído muchas opiniones al respecto de la incapacidad moral, sí. Es como una especie de laguna. Como bien ambiguo ¿no? No sé, o sea, ¿a qué se refieren con incapacidad moral? ¿Es algo físico? ¿Es algo mental? Porque antes, hasta donde yo sé, decían que se esto me de está cayendo la chingana. ¡Ya basta! Ya, bueno. O sea, ¿qué decías? Sí, se me fue por pensar en el fantasma ahí. Que esto de la incapacidad moral se le decía tener alguna especie de enfermedad mental o discapacidad cerebral o algo así. Claro, no sé, esto es de no sé qué año, algo del 35 de la pera. O algo así, pero súper antiguo, no sé de qué año exactamente, no sé nada, pero algo así leí como que era súper atrás y obviamente en esas épocas supongo que se pensaba de otra manera, o sea, lo que se refería con incapacidad moral a lo que ya sabemos ahora, entonces, realmente, ¿cómo se está tomando esto? No entiendo. Ya. Esa es una muy buena pregunta porque en realidad, y aquí quiero ser totalmente directa, o sea, el hecho de que exista una causal bastante ambigua como lo es la incapacidad moral permanente, no significa que se deba utilizar como sea que el Congreso quiera utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Constitución, ¿no? Ya como abogada constitucionalista, cuando uno la estudia, la Constitución no es solamente un artículo, la Constitución es un todo. Entonces, no puedes leerlo solamente, no sé, de manera desagregada o aislada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema es un sistema presidencialista moderado. Entonces, quiere decir que el golpe político siempre lo van a recibir las y los ministros. Esa es la figura que tenemos en el Perú, ¿no? Por eso es muy fácil, por ejemplo, sacar a un ministro desde el Congreso, o interpelarlo o censurarlo, ¿no? Pero para sacar a un presidente, tú tienes un montón de trabas, tienes muchos candados. De hecho, para que se vaque un presidente es la muerte, por ejemplo, la destitución por una serie de delitos que son 4 nada más: traición a la patria, no convocar elecciones, ¿no? O sea, son como delitos muy graves, ¿no? Y son nada más como 4, y solo por eso tú puedes vacar a un presidente, o sea, sacarlo, ¿no? Entonces, leyendo la Constitución como un todo, te das cuenta que lo que han hecho, interpretar la causal de incapacidad moral permanente, como sea que quieres, no sé, dotarle contenido, ya sea mentir, ser infiel, no sé, lo que sea, porque la moralidad es tan amplia, o sea, literalmente, o sea, ya si pensamos esta causal desde el año 2020, tú puedes entender esto como cualquier cosa, ¿no? Lo moral es muy subjetivo, o sea, y depende de cada persona también. Entonces no puedes interpretarlo como tú quieras. Y teniendo en cuenta también que sacar a un presidente, vacarlo, no es sencillo, porque nuestro modelo constitucional está hecho para que el presidente permanezca por mucho tiempo. Para eso es que tienes mecanismos de control
para las y los ministros, ¿no? Ese es básicamente nuestro modelo. Entonces, cuando tú interpretas como sea esa causal, lo que está haciendo es romper con este modelo, es romper con este orden constitucional, como le llamamos nosotros, ¿no? Por eso es que sí, o sea, efectivamente, al presidente se le puede vacar por una incapacidad física, sí. O sea, incapacidad física permanente, además, ¿no? Que le impida el ejercicio del cargo. O sea, no es cualquier incapacidad física, no es que, no sé, yo tengo una lesión en el brazo y ya me van a vacar. No, claro. O sea, es una capacidad física permanente que te impida desarrollar el cargo, ¿no? Lo mismo pasa con incapacidad moral, que efectivamente estaba pensado como una incapacidad mental, ¿no? Y que le impedía al presidente de seguir en el ejercicio del cargo, ¿no? Claramente todo esto no ha sido interpretado adecuadamente, ¿no? Lo han interpretado como sea que lo han querido interpretar y durante muchos años, ¿no? Han habido 3 intentos de vacancia en los últimos años. ¿Verdad? Por lo mismo, además. Claro, y eso, no sé, yo pienso que si va a haber una especie de esa petición de incapacidad moral, deberían dar como la prueba de cuál es la incapacidad moral que tiene, o sea, especificar, porque una incapacidad moral es muy amplio. ¿Qué cosa es lo que moralmente está incorrecto en este presidente? O sea, explícame. Y por otra parte, es como que, ¿cómo puedes tener de decir incapaz moral a un presidente cuando la mitad de tus congresistas tienen denuncias y están en procesos y que obviamente por la inmunidad parlamentaria no pueden estar en la cárcel, qué sé yo, pero apenas se les pase la inmunidad, esa gente va a estar pero toda su vida en la cárcel? Entonces, no sé, o sea, ahí cómo funciona esto, o sea, realmente las personas que son incapaces morales pueden decirle incapaz moral a otra persona, es como... De hecho, incluso yo había visto varias transmisiones o charlas entre abogados en donde decían, esto es plenamente constitucional y está súper bien, y si los integrantes del Congreso dicen que es incapaz moral, bueno, tomaron su decisión, todos están de acuerdo, entonces pues se va y todo bien porque así lo dice la Constitución, y están siguiendo un orden y está bien, entonces nuestro presidente es mérito. Claro. Bueno, no sé qué constitucionalista ha dicho eso, pero realmente no lo escuchen más, ¿no? O sea, mutéenlo de su vida, porque no, o sea, en realidad hay que dejar en claro que la mayoría, o sea, no puede ser un congreso de mayorías, no debería ser así. O sea, el hecho de que se hayan llegado a los votos no significa que esa decisión haya sido constitucional, por todo lo que les ven explicando, ¿no? Porque incluso si el presidente cometiera un delito, tiene inmunidad, ¿no? Tiene inmunidad y tendría que ser como investigado y procesado y arrestado eventualmente ya luego de su mandato, ¿no? Y bueno, y según tengo entendido, Martín Vizcarra no había bloqueado ninguna investigación, ¿no? O sea, se había presentado con su abogado, había dicho, bueno, levántenme la inmunidad de ahorita si quieren, no sé, investíguenme todo lo que quieran. Entonces no había ningún sustento para esa vacancia. O sea, realmente lo que querían hacer era atrincherarse en el poder, era evidente. O sea, los intereses políticos detrás estaban 100% claros, ¿no? Y no podemos pensar que la constitucionalidad se basa en un tema de votos, porque no es así, ¿no? No sé, si fuera así, entonces no tendría sentido que exista un tribunal constitucional que se encargue de revisar las normas que da el Congreso, ¿no? Porque no todo lo que aprueba el Congreso es constitucional, es así. Por eso existe un mecanismo, con el Congreso que tenemos, peor. Exacto, ¿no? Por eso existe un órgano de control de la Constitución, ¿no? De las leyes, de la constitucionalidad de las leyes, que es el Tribunal Constitucional. Que bueno, eso es un tema aparte porque en verdad también el Tribunal Constitucional nos ha hecho renegar demasiado en estas últimas semanas. Tal cual. Y literalmente, ¿para qué los trajimos, no? Tal cual, como que pa' eso, amigos, pa' eso para eso. Bueno, pero sí, en verdad sí. Pero ahora este congreso que vacó, o sea, me da cólera y risa a la vez, como así como un Joker loco, me río mientras lloro. Es como que, porque la gente, mucho decía como que el congreso que Martín Vizcarra eligió, como si él lo hubiera elegido, lo está vacando. Es como que así vamos a demostrar que es súper malo, miren como que malo es. Está vacado por su propio congreso y es como...
a No mí entiendo a qué se refieren con su propio congreso si No tiene entiendo. ni siquiera bancada oficialista. No entiendo a qué se refieren. no con entiendo, su no propio entiendo. congreso. No sé si tú has visto, yo supongo que sí, porque sé que eres súper tuitera. Y yo ahí en mi Twitter súper así fake, anónimo, insulto así. Terna. Insulto. Claro, en mi Twitter terna, veo todos los días, bueno, no sé, ahora ya no tanto, pero antes de la vacancia y todo el tema de Merino, todos los días había un hashtag en tendencia que era como dictador, vacancia ya. Los Fujitron. No sé cómo me enervaba ver, solamente lo veía, entraba para decir ¡cállese! ¡Estúpidos! ¡Los odio! Ay, no. Y pensar que muchos de estos fujitrolls les pagaban con el sueldo del Congreso. Alucina. Sí, o sea, terrible, la verdad. Y ya, o sea, como para seguir hilando en esto, sí, o sea, yo creo que el Tribunal Constitucional tenía un rol muy importante en toda esta crisis política, ¿no? Ha tenido un rol protagónico 100%, ¿ah? Y no ha sabido aprovechar bien esa oportunidad. Tal cual. Lamentablemente, o sea, y claro, la primera vez que salió la moción de vacancia, la primera moción de vacancia. La del 2019. No. La de este año. A Vizcarra. Ah, ya. La de este año. Que fue hace un poco más de un mes, ¿no? Quisieron vacarlo, ¿no? Y bueno, al final retrocedieron, ¿no? Los congresistas retrocedieron. Entonces, en ese momento, el Poder Ejecutivo, con Martín Vizcarra en ese entonces, planteó una medida cautelar y planteó una demanda competencial, ¿no? La demanda competencial, para decirlo muy en sencillo, es un proceso constitucional que busca saldar una controversia entre dos poderes del Estado, ¿no? De hecho, esto que les estoy comentando sobre la disolución del Congreso, que fue constitucional, se aclaró a través de una demanda competencial, ¿no? Porque el Congreso le dijo al Tribunal Constitucional, oye, yo siento que el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo lo que ha hecho ha sido menoscabar mis atribuciones, me ha disuelto de manera equivocada, ¿no? Y yo siento que me han disuelto mal, ¿no? Y ahí es donde entra el tribunal y aclara y dice, no, tú cállate, ¿no? Su voto. Su voto. Gran momento de la historia peruana. Por favor, todos recuérdenlo. Rocío va a ser recordada por eso. Por siempre. Sí. Y claro, y en esta vez lo que buscaba el Ejecutivo era que el tribunal aclarara qué es incapacidad moral permanente, ¿no? Porque, oye, mira, me están vacando a cada rato, me quieren sacar y yo no puedo estar trabajando de esta forma, ¿no? Claro. Entonces, aclara, por favor, qué es esto. Y aunado a este pedido de la demanda competencial, lo que se hizo fue plantear una medida cautelar. Y esta medida cautelar es como un anexo de la demanda en la que tú pides que se suspenda cualquier intención de vacancia hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, ¿no? Es algo así como frenar cualquier cosa que pueda hacer el Congreso hasta que el tribunal aclare qué es incapacidad moral permanente. Frenar cualquier cosa que pueda hacer el Congreso contra el presidente. Claro, relacionado a la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no? O sea, lo que el presidente le decía, o sea, yo necesito que tú hagas este stop, este alto, porque si mientras que tú estás resolviendo me pueden vacar, ¿no? Que es básicamente lo que pasó. Exacto. Entonces yo quiero evitar que mi pedido se caiga, ¿no? Que se haga irreparable. Claro, porque en el caso de que el Tribunal Constitucional le hubiera dicho, bueno, sí tienen razón, ahí ya podría haberse dado la vacancia, pero legalmente, entre comillas, ¿no? Porque ya el TC hubiera dicho, bueno, sí, tienen razón, hay que vacarlo. Pero estos tipos dijeron, no, nos llega. Nos vale, igual lo vamos a vacar mientras el TC analiza esta situación. Que valga también la historia, o sea, recién, tipo que lo ha hecho la semana pasada, creo, como que, ¿para qué? Claro, entonces, es que claro, lo que querían era que el tribunal diga que es incapacidad moral permanente, ¿no? Claro. Que es algo que en verdad urgía, porque no solamente es Martín Vizcarra el que lo han querido vacar por esa causal, ¿no? O sea, PPK también lo quisieron vacar por esa causal. Exacto. Y así, entonces, y puede seguir pasando más adelante, entonces es... Cada vez que les moleste un presidente, pueden decir, bueno, incapacidad moral, vais. Y es como... se aprovechan de este término ambiguo, pues.
Por eso es que muchos están pidiendo que haya ciertos cambios en la Constitución para modificar términos, algunos incluso dicen nueva Constitución, y en varios lugares dicen como que una nueva Constitución es peligroso, cambiar ciertos puntos de la Constitución puede ser peligroso, o no sé. ¿Tú qué piensas acerca de este pedido que hay acerca de cambiar toda la Constitución o cambiar ciertas cosas de la Constitución? Sí, o sea, a ver, ya cuando uno estudia, ¿no?, la Constitución, de hecho ya, más allá, esto ya salió del ámbito del derecho, o sea, creo que todos y todas nos hemos dado cuenta que la Constitución como que no está funcionando, ¿no? Nos está arrojando a crisis políticas muy fuertes, porque no es cualquier cosa, o sea, que haya habido una disolución del Congreso no es cualquier cosa, o sea, es algo súper importante y que ha impactado mucho, ¿no? Entonces, sí, lo primero que hay que decir sobre esto es que la Constitución tiene como finalidad evitar cualquier tipo de abuso del poder. Es decir, que el poder no se concentre en una sola persona o institución, que es Pues básicamente entonces lo que no ha pasado sirve. en esta última semana. Entonces, Pues, ¿para qué? ¿Para qué Claro. está pintada esa Constitución entonces? entonces vemos que no está cumpliendo con su finalidad, ¿no? Vemos que nos está dejando más preguntas que respuestas, nos está dando más problemas que soluciones. Y no solamente es la primera vez, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso constitucionalmente, también tenía todo el poder, o sea, tenía el poder legislativo y tenía el poder ejecutivo, porque estaba en la comisión permanente, pero él también legislaba. Entonces, imaginemos que no hubiera sido Martín Vizcarra, que hubiera sido Keiko, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado ahí, no? COVID. Me da COVID. Porque claro, los puestos, los cargos, no se piensan a partir de personas. Claro. No, que tienen que estar diseñados justamente para que cuando tú lo ocupes no abuses de tu poder, ¿no? Y vemos que ya no está pasando, ¿no? Entonces, ya para responder a la pregunta de Cali, yo sí creo que hay muchos parches en esta Constitución. Incluso, o sea, ya ahorita está, o sea, vemos que está desfasada, que no sirve, pero a pesar de eso, mucha gente no sabe que esta Constitución tiene demasiados parches. O sea, reformas constitucionales a lo largo del tiempo hemos tenido muchísimas. Y no solamente reformas constitucionales, también el Tribunal Constitucional ha ido salvando algunas disposiciones porque estaban mal. Entonces, disposiciones como por ejemplo la del artículo 140, que dice que hay pena de muerte también por terrorismo, ¿no? Y a veces todo un tema aparte, porque no hay pena de muerte por terrorismo, porque nosotros hemos ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos impide ampliar las causales de pena de muerte. Claro, no hay pena de muerte en el Perú. Acá. Sí hay, pero por guerra exterior y por traición a la patria. Ah, Ya. sí hay. Sí hay. Pero cuando Fujimori dio esta constitución golpista, porque de hecho nació de un golpe, él quiso ampliar las causales de pena de muerte, que de hecho lo hizo, ¿no? Y puso terrorismo también, ¿no? Porque ya sabemos que el Grupo Colina quería pues matar a todo el mundo, entonces quería pena de muerte por delitos de terrorismo. Y el Tribunal Constitucional dijo, ay, no, mira, no se puede, fue un error. Sorry. Uy, chinito, no. Ahí donde leen terrorismo, porque tal cual dijo esto, ahí donde leen terrorismo, no lo lean, bórrenlo con liquid, no lo lean. Con borrador. Con Con la parte azul. La parte que rompe la hoja, esa que le tenías que poner, bye bye. Entonces, eso por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero así ha habido muchos casos. La última reforma de la Constitución, la última reforma constitucional fue el referéndum, ¿no? Esa de la no reelección de congresistas, todo esto tuvimos que modificar la Constitución porque la Constitución permitía la reelección de congresistas. Entonces, ya vemos que ahora no es así, ¿no? Y eso fue una reforma constitucional. Ya desde mi punto de vista, yo sí apoyo la idea de una nueva constitución, no solamente porque esta constitución tiene muchos parches y ya no está garantizando lo que debe garantizar, que es el equilibrio de poderes, ¿no? El principio democrático, sino también porque tenemos que repensar en nuestro Estado. Creo que hay muchos grupos socialmente excluidos en el Perú que todavía permanecen excluidos. O sea, esta constitución que tenemos no es para nada inclusiva, ¿eh? O sea, las comunidades indígenas, por ejemplo, no tienen... No existen.
Sí, en realidad es doloroso decirlo, pero es así, ¿no? Personas con discapacidad, personas adultas mayores, o sea, no es una constitución democrática, porque nació de un golpe. Entonces, hay mucha gente que sigue y permanece en exclusión. Entonces, yo sí creo que podría ser una oportunidad valiosa para repensar el Estado, para refundarlo, para replantear nuestras bases como sociedad. Y eso le va a incomodar a mucha gente y creo que de hecho ya estamos viendo a quienes les está incomodando, vemos como los canales de televisión no están pasando lo que realmente está pasando A los viejos lesbianos en las les protestas. Tal cual. Perdón, A los viejos lesbianos les incomoda. tal cual, a los viejos lesbianos A los grupos de dinosaurios. poder, ¿no? Hay muchos grupos de poder en el Perú, ¿no? Hay mucha gente que está muy cómoda con esta constitución y que no quiere cambiarla, porque sabe que tiene más de perder que de ganar. Y en realidad la ciudadanía es la que ganaría si es que hay una nueva constitución. En verdad sí. Y bueno, nosotros hace un ratito en la línea de tiempo que estábamos haciendo, ya estábamos llegando un poco a la actualidad, a todo Merino. este tema de, bueno, lo vacaron a Vizcarra, llegó Merino, y justo lo que mencionaste ahorita, la gente no estuvo de acuerdo con esta subida de Merino al poder, porque básicamente era como Mechita, pero este sí medio como que les funcionó. Era un títere un poquito como que con un poquito más de mano suya metida ahí, ¿no? Entonces, no sé, en esa parte, la parte en que Merino sube al poder, o sea, es algo legal, porque la gente dice, bueno, es un golpe de Estado, pero él como presidente del Congreso subió al poder porque es lo que corresponde, ¿no? Es la persona que al Mechita haber renunciado, porque cuando le chotearon la presidencia, dijo, bueno, me voy, vais. No había nadie más que tome el poder después de vacar a Martín Vizcarra. La siguiente persona era el presidente del Congreso, que era este tipo, y sube al poder. Entonces, tú, desde tu punto de vista o legalmente, ¿cómo lo ves? ¿Por qué el pueblo, crees tú, que se puso como se puso y pasó lo que pasó? Ujú. No, es que Merino no, en mi opinión, Merino no tuvo una asunción de mando constitucional, ¿no? Por todo esto que hemos venido comentando, que la incapacidad moral permanente no puede ser entendida como lo que sea, ¿no? Como un cajón desastre de lo que quiera decidir el Congreso. El cual. Sobre todo porque ya había en curso una sentencia del Tribunal Constitucional que nos iba a decir que era incapacidad moral permanente, entonces lo más prudente era que el Congreso esperara a lo que iba a decir el tribunal y luego veía si encajaba lo que quería en lo que era la vacancia o no, ¿no? Pero no se hizo. Entonces sí hubo una asunción de mando inconstitucional. O sea, yo sí quiero que las personas se quiten un poco de la mente que el tema de la constitucionalidad es un tema de mayorías. No es así. O sea, no porque hayan los 105 congresistas votado y hayan generado una mayoría para vacarlo quiere decir que esa vacancia es constitucional. No es cierto eso, ¿no? Entonces, claro, no había ninguna salida institucional. O sea, era o que Vizcarra haga lo que hizo, que era aceptar la vacancia e irse, o que dé un golpe, pero el golpe no era una salida institucional. O sea, el hecho de quedarse como presidente y decir, no, pues yo no voy a aceptar esa vacancia porque es inconstitucional, era un golpe, no era una salida institucional. La única salida institucional era que él se retirara como lo hizo, ¿no? Y bueno, y así fue como Merino asumió el poder, el mando, y generó pues una inestabilidad política gigante. Eso obviamente enervó a la gente porque nadie quería que Vizcarra se vaya, y no necesariamente porque sea anti-Vizcarra, sino porque, Tal cual. o sea, ya estamos en medio de una crisis sanitaria. Económica. Estamos hundidos como país económicamente por todo lo que está pasando, todo el golpe de la pandemia, sí, tal cual, inserte música de fondo para estar. Entonces, nadie quería una crisis política adicional, ¿no? Nadie quería que Martín Vizcarra se vaya, además porque ya venían las elecciones el otro año en abril. No faltaba nada. O sea, nada, literal. No faltaba nada. O sea, y claro, y si habían con el tema de Richard Swing, que nadie sabe por qué este sujeto tiene tanto poder,
en este país. ¿De dónde lo sacaron ese señor? Una pregunta aquí ya que tocaste justo a Richard Swing, que en realidad antes de que exista Richard Swing ya querían vacar a Martín Vizcarra. ¿Estoy en lo correcto? No directamente, o sea, todo fue a raíz de los audios. Estaban buscando. Ok. Estaban buscando algo y explotó esa bombita como que, bueno, Tal cual. hay que vacarlo porque ha estado hablando con este tipo. Entonces es como que, ya, ok, ese es el orden, porque sí, yo siempre he tenido en mi mente es como que, ok, ¿todo fue por eso o no fue por eso? Pero ok, pasó lo de los audios y fue como que vamos a usar Por esto. esto es. Claro, ese fue el detonante, ¿no? O sea, el tema de los audios fue, y todavía las transcripciones, salían audios cada 5 minutos en Panorama, Sí. en todos los canales de televisión, y claro, y decían sí, y eran en realidad declaraciones de colaboradores eficaces, ¿no? O aspirantes a colaboradores eficaces, o sea, ni siquiera era como que una prueba contundente que Martín Vizcarra estaba, ¿no? Que probablemente lo sea, no sé, probablemente sí, pero la pregunta de millones si es que eso puede ser sustento para una vacancia, o sea, yo creo que no, porque esto todavía ni siquiera demuestra mínimamente la existencia de un delito. Claro. Entonces ya vemos que al presidente tampoco es que se le pueda sacar por cualquier delito, o sea, hay ciertas cosas por las que tú los puedes sacar, no por cualquier cosa. Entonces, Claro. Ese fue el tema, ¿no? Que en realidad unos audios así súper pobres no te pueden dar espacio para sacar a un presidente, ¿no? Además, Pero se hizo. yo no sé, yo desde que pasó esto de los audios y salió que Merino ya estaba hablando como que con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, tratando de como que reunir su gente, yo dije, este güey no es Meche, o sea, él no es Meche que era como, Ya lo estaban planeando toda todo, cojudita, voy, sí, yo, Con su pero cara. no, este güey, yo dije, este pata va a ser un desastre, o sea, sí, porque era obvio que él quería llegar al poder también, y dije, si este pata llega al poder, nos vamos a la ñonga, o sea, literal, creo que todos tuvimos ese sentimiento cuando nos enteramos de que él estaba ya contactando con las Fuerzas Armadas, y felizmente las Fuerzas Armadas dijeron, aguanta causa, no voy, no llego, pero esa intención ya te decía como, pucha, estamos al borde de algo duro, ¿no? Pero Claro. no pasaron ni 15 minutos desde que él juramentó y estaba cambiando las cosas a su favor. Sí, tal cual. Las Fuerzas Armadas están hartas, ¿no? O sea, que se las pelotean hace Sí. rato, ¿no? Estoy como que déjenme en paz. ¡Ya! Todo el mundo los whatsappea. El general del aire, brother, ¿qué fue? Ni- No, es que hay que meterle un poco de humor porque si no nos reímos de esto, De verdad. vamos a llorar. Literalmente, o sea, ya mi hígado no soporta una crisis más. Reír por no llorar, como dicen, ¿no? Porque ya. La temporada está divertida en la cancha. ¿Y esta es que la quinta temporada ya? Pues sí, estamos ¿no? en la quinta, creo. Y lo más preocupante, claro, es que Merino tenía dos poderes, ¿no? Tenía el Congreso y tenía el Poder Ejecutivo y nombró a su gabinete. Ese gabinete, la verdad, Un desastre. una desgracia ese gabinete. Un perro, como dicen. Cualquier El cosa. presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ante las flores salados diciendo, no sé por qué protestan. El viejo señor sopero. Ni siquiera sabía, ni siquiera sabía dónde estaba Merino, le dijeron, pero ¿dónde está el señor Merino? No me mandó un contesta no el me contesta. WhatsApp. No me conteste el WhatsApp. Entonces, una desgracia, de verdad. Y el día previo a que asuma Sagasti, o sea, ese domingo, hace 2 domingos, si mal no recuerdo, Sí, nos creo. fuimos a dormir sin presidente de la República, sin presidente del Congreso, en la anarquía total. Total. No teníamos nada. Nada, sí, estábamos Calatos. ¿En qué estábamos? No sabíamos nada. Bueno, nosotras fuimos a la marcha casi todos los días. Sí. Y en verdad, Regresábamos a la casa a llorar. de verdad, lloraba, o sea, no sé, No es creo que no broma. éramos las únicas. O sea, yo hablaba con la gente con la que he ido y gente que también ha ido, pero ha estado en otros lados y creo que todo el país estaba conmocionado. dormir, No solo los que íbamos a las marchas, sino las personas que estaban desde su casa porque por A o B no podían salir, qué sé yo. O sea, obviamente estamos en pandemia mundial, hay gente que
se cuida un poco más por X motivos, pero la cólera de algunos de no sé, nos hacía salir a las calles a alzar nuestra voz. Y era súper fuerte ver cómo nuestro país se craquelaba. Y bueno, todo lo que ha pasado, estos 2 chicos que han fallecido, los desaparecidos, todo esto, en verdad, no sé, siento que esta gente que estaba en el poder, que felizmente, bueno, todavía hay gente que está esa gente que está en el poder, pero me refiero más que nada a Merino y todo este grupete, como que sentía que eran súper inhumanos, o sea, la policía, el accionar de la policía, como que, no sé, ahora no estoy muy segura, no sé, corrígeme tú, Ana Lucía, perdón, están viendo la posibilidad de hacer una denuncia contra Merino y contra Antero Flores Arauz y contra el güey no sé si es del Ministerio Interior, Sí, ya sé quién es. El ministro, ¿verdad? Que supuestamente son los que enviaron a que las fuerzas policiales hagan todo esto. O sea, nosotras estuvimos en la marcha, no sé si supiste esa marcha de Miraflores que hubo lacrimógenas. Sí, del miércoles. De un miércoles. O sea, nosotras estuvimos ahí y era como que la marcha más tranqui, pituca del mundo. O sea, estaban las señoras mayores con sus perritos, habían niños. Sí, bicicletas, parecía literalmente, y fuera de la broma, pero parecía un paseo de antorchas, así como lo dijo Beto Ortiz, pero despectivamente, ¿no? Pero realmente era así, súper tranqui. Era tranqui. Y de la nada, la policía empezó a tirar lacrimógenas. Perdigones, también. Es como, ¿por qué? No hay necesidad. ¿Por qué? O sea, eso de ahí no viene, o sea, obviamente la policía puede ser, obviamente como toda institución, tiene su gente hasta la ñonga y gente que sí vale la pena y tal, pero yo siento que esto viene de arriba, o sea, no creo que ellos solo hayan actuado así porque les vino en gana o no sé. Y estas denuncias que se están dando ahora o que se quieren dar, o sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que se van a desarrollar? Porque ya pasaron medio mes y estos 2 chicos que han fallecido todavía no tienen culpables o todavía no hay justicia con respecto a eso, entonces no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo trato de ser lo más objetiva para dar esa respuesta y ha sido muy triste, la verdad, lo que hemos visto, ¿no? Yo también estuve en el centro de Lima, no precisamente en las marchas, sino también como ayudando a chicos en comisarías que habían sido detenidos arbitrariamente. Pero creo que la parte más sangrienta de todo esto fue el sábado, ¿no? El 14 de noviembre, que fue donde murieron Inti y Brian, y vimos, como ustedes han mencionado, el abuso de la fuerza por parte de la policía, ¿no? Que en realidad era una marcha pacífica, totalmente tranquila. Yo siempre que ha habido alguna marcha he salido a marchar y nunca había presenciado el abuso policial de este nivel, ¿no? Y era evidentemente, y no se respetaba ni siquiera a la presencia de organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, que busca pues defender derechos humanos de las personas, ¿no? Y los comisionados y comisionadas de la Defensoría se han rajado realmente en estos días de marchas. O sea, yo que también estaba en comisarías he visto presencia de la Defensoría del Pueblo y era lamentable que la policía no les hiciera caso, ¿no? Ni siquiera le hacía caso ni al adjunto de derechos humanos. O sea, es como que no creía en nadie, ¿no? Y ya para responder el tema de haya responsables, claramente se necesitan responsables y obviamente Merino es el responsable principal, ¿no? O sea, yo sí creo que se han cometido asesinatos, ¿no? O sea, acá no es que hayan muerto porque, no sé, los jóvenes fueron violentos, no, o sea, esto ha sido producto del abuso y de la fuerza por parte de la policía. En verdad, sí. Ahora, el problema con Merino es que, claro, el primer paso era que Merino renuncie, ¿no? Y esto ya pasó, ya renunció. El problema es que Merino sigue siendo congresista y sigue gozando de inmunidad parlamentaria y sigue ganando su sueldo de congresista y sigue opinando todavía. No sé cómo este señor sigue hablando. No sé. Sí, así le cuelgan. Sí, sigue leyendo porque... hablando. No sé, realmente me parece sumamente inhumano que una persona así, en el que su gobierno de una semana y de facto
mató a 2 personas y hay gente herida en hospitales todavía que ha perdido la audición, que ha perdido la movilidad en el cuerpo, que no puede ni caminar, o sea, y te dignes a pedir cosas y hablar en el Congreso, o sea, realmente me parece hasta nauseabundo, realmente. Tal cual. Y bueno, ¿qué correspondería? El tema con la inmunidad es que la levanta el Congreso, ¿no? Hay inmunidad de proceso, inmunidad de arresto, ¿no? La inmunidad parlamentaria tiene estas dos como dimensiones, ¿no? Para que tú puedas procesar a una persona, en este caso Merino sería, no sé, yo no soy penalista, pero tendría que ser por, no sé, asesinato, homicidio, no sé, o como autor mediato, supongo. Lo que tendría que hacer es que la fiscalía tendría que abrir una investigación, ¿no? Y ya luego abrir un proceso penal en contra de Merino, y cuando este proceso penal se abra, tiene que... Pero para incluso abrir un proceso penal tendría que haber un levantamiento de la inmunidad por parte del Congreso, que vemos que es un Congreso también que blinda, entonces probablemente no se haga, ¿no? Probablemente no le levanten la inmunidad. Entonces lo que tendríamos que pedir y seguir pidiendo y exigiendo como ciudadanía es eso, que se le levante la inmunidad a Merino, ¿no? O que se le desafuere, cualquiera de los dos, pero que se haga de una vez por todas, ¿no? Y con respecto a Antero Flores Arauz, que dice, no, yo no estaba de acuerdo con lo que hizo Merino. Bueno, la Constitución dice que la única manera en la que un ministro o ministra puede expresar su disconformidad con el gobierno de turno es renunciando. Entonces, todos los ministros y ministras que no renunciaron durante el gobierno de facto de Merino son también responsables por las muertes y la gente herida y por todo lo que pasó en esas semanas en la que él estaba en el cargo, ¿no? Así que yo lo siento por el señor Arauz, pero lamentablemente tendría que ser procesado. En verdad, sí. Y porque empezaron a renunciar como que al toque, ¿no? Pasó esto y empezaron a renunciar como las ratas que son, escabulléndose. Y el que salió primerito a decir, yo no me voy a ir, es Antero. Antero dijo, no, yo no me voy a ir. Entonces, como que, amigo, no entiendo. No te conviene siquiera. Ya ni siquiera tiene como que sustento lo que dice, porque él mismo dijo que no se iba a ir a menos que se vaya Merino, ¿no? Bueno, y en el caso de todo esto de que, bueno, él ya se fue y sigue como congresista, y lo de la inmunidad parlamentaria, veo, ahora que nuestro querido Vizcarra ha salido, no sé con qué se golpeó la cabeza, pero ahora quiere ser congresista. Vi por ahí que decía, no sé si esto es real, verídico, porque obviamente es una suposición, pero dicen de que él tiene un plan mayor en el que, como lo odian, si él entra al Congreso, van a decir, no, pues hay que levantar la inmunidad parlamentaria y él se va a hacer harakiri. Pero... Okay. O sea, eso yo lo he leído por ahí en Twitter. Yo no sabía eso, me acabo de enterar. Y yo digo, pues tendría que ser una persona demasiado inteligente, así ya un héroe. Por favor, póngalo en las láminas Huascarán si hace esa vaina. No sé si es eso, pero yo creo que ya pues se fue al lado oscuro nomás, ¿no? Sí, o sea, igual no descarto nada porque en nuestro país absolutamente todo puede ocurrir. Sí. Sinceramente. Y es la última temporada, va a venir algo bueno seguramente. Y creo que lo que también me ha enseñado, a mí me gusta mucho la política, involucrarme en política también, además de ser abogada, porque la política no es exclusiva del derecho, pero sí, o sea, a mí sí me gusta mucho la política, incluso desde antes de estudiar derecho. Y es que uno no puede poner las manos en fuego por nadie, ¿no? Lamentablemente. Y las decisiones políticas también duelen, ¿no? O sea, duelen feo también, ¿no? En verdad, creo que en algún momento todos nos creímos lo que Vizcarra nos dijo, ¿no? Que iba a luchar contra la corrupción. Vimos como la luz al final del camino, pero con todo lo que ha pasado... Sí, tal cual, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado, realmente hay muchas cosas que me estoy cuestionando también, ¿no? Porque ¿qué onda con Richard Singh? Hasta ahora, como les digo, no sabemos por qué tiene ese señor tanto poder, siendo como es, no tan particular. Yo tengo otras dudas, ¿no? Como ¿por qué su cabeza es tan grande? No entiendo. Sí, yo pensé que se ponía una mascarilla pequeña, pero era su cabeza. Es su cabeza, sí. Sí, bueno, tiene, no sé, es un personaje, ¿no? Es un personaje. Definitivamente. Y, además de esto, o sea, ya, a ver,
me parece una loca teoría conspirativa la que me mencionas, pero en caso Vizcarra, la pregunta primera es, ¿por qué está postulando con un partido que forma parte de la vacancia? ¡Tal cual! Es una gran pregunta. Vizcarra, si nos escuchas, nos dejas tu respuesta acá en los comentarios. Escúchame, Gracias. ni mi ex fue tan ilógico, no entiendo. Sí, tal cual. Y él cuando se fue, ¿no? Cuando aceptó la vacancia, dijo, ok, me voy, dejo Palacio, dijo, yo no quiero perpetuarme en el poder y ahora está postulando al Congreso para seguir en el poder, ¿no? Como, súper incoherente totalmente, ¿no? Y me encanta porque ayer Salvador del Solar hizo un tweet, ayer o antes de ayer, de no voy a regresar, no voy a ser congresista, vais. Una vaina así. Yo tampoco. Yo tampoco, ¿verdad? Sí, vi. Es como que chao. Sí, no, a mí no me metan en ese saco, ¿ok? Tal cual. No, sí. Yo creo que lo más probable es que él quiera aprovecharse de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Es lo primero que salta, ¿no? Porque si no, ¿por qué postularía al Congreso? Ahora, Claro. los que dicen que se quiere bajar la inmunidad es que no se la puede bajar él solo. O sea, tendría que presentarse un proyecto de reforma constitucional para modificar esa parte de la Constitución, que si mal no recuerdo es el artículo 93, y sacar que la inmunidad parlamentaria ya no exista, ¿no? Claro. Pero eso no lo va a poder hacer solo, eso No, puede ser una propuesta de campaña. No, y aparte necesita como, no sé, amigos para que todos voten por eso, pues, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente la inmunidad parlamentaria nos conviene que la eliminen para siempre? Porque a mí me estaban diciendo como que... Ay, se desarma todo. A mí me estaban contando que si se bajan la inmunidad parlamentaria y ponte, no sé, un congresista es chévere y no le cae a los demás, se pueden inventar cualquier denuncia y procesarlo por eso y sacarlo a su gusto también, porque hay una competitividad entre los partidos y entre la gente. Y no sé si eso es verdad o no, pero eso fue lo que me dijeron, que por una parte es chévere, pero por otra parte se podría joder la cuestión. Pero realmente, ¿cómo es? ¿Estás tú de acuerdo? ¿Hay peligros, hay riesgos? Porque eso también es algo que se está pidiendo, ¿no? Que se elimine la inmunidad. Sí, lo que pasa es que la inmunidad parlamentaria surge, como bien dices, es una prerrogativa, no sé por qué se le ponen esos nombres, es una prerrogativa de la que son propias del cargo, ¿no? del congresista, en este caso, ¿no? Y lo que pasa es que los congresistas tienen inmunidad justamente para poder tener libertad en decir y hacer las cosas sin miedo a una persecución política, ¿no? La idea es que actúen con autonomía, o sea, esa es la finalidad. Yo estoy hablando de lo que es o lo que debería ser la inmunidad, ¿no? Para que puedan actuar, ¿no? Y votar libremente, ¿no? Por eso hay inviolabilidad de votos y opiniones. Es que estos nombres muy raros que Sí, les ponen. la creatividad ahí es perfecta. Sí, perdón, yo siempre pido perdón a la gente por eso. Entonces hay inviolabilidad de votos y opiniones, claro, la inmunidad es justamente para eso, ¿no? Para resguardar que no haya persecución política, que no haya como venganzas políticas, etc. Pero lo que estamos viendo en la práctica es que la inmunidad está siendo impunidad, ¿no? Es que la inmunidad se está utilizando para gente que tiene que ir a la cárcel, que ya tiene condena incluso, y postula al Congreso, gana un escaño y se queda ahí 5 años bacán. Encima postula y ganando al un sueldo. O sea, no hay nada que pueda decir como tú que tienes una condena no puedes entrar. O sea, ¿Un no hay filtro? filtros. Tú que solo Ahora tienes sí. secundaria completa, ¿no deberías entrar o algo así? Claro. Ahora se ha reformado, sí, esa parte, ¿no? Pero como sabemos, las normas no son retroactivas, o sea, se aplican en adelante, ¿no? Entonces tendría que... Ni siquiera creo que se aplicaría para este calendario electoral, si mal no recuerdo. Entonces, tenemos un sistema electoral bastante cuestionable, diría yo, ¿no? Y respecto al tema de la inmunidad, pues durante la época de Salvador, cuando él era presidente del Consejo de Ministros... Cuando era nuestro Salvador. Cuando era Salvador, sí. Se presentó una iniciativa para que la inmunidad
parlamentaria para que el levantamiento de la inmunidad no se elimine, sino que dependa de otro órgano como la Corte Suprema, ¿no? O algunos postulan eso, ¿no? Que no sea el propio Congreso quien levante la inmunidad, porque es como que no tiene sentido. ¿no? Claro. No tiene sentido, ¿no? Esa frase famosa de lo torongo no come torongo, ¿no? Barrio no mata Claro. barrio. Tal Barrio cual. no mata barrio, exacto. Y entonces lo que estaban postulando era que la Corte Suprema sea quien levante la inmunidad parlamentaria. Es un debate abierto porque podría ser que no se elimine, sino que dependa de otro órgano el levantamiento de la inmunidad, pues no sé, la Junta Nacional Electoral, no lo sé. Hay muchas iniciativas sobre eso, habría que debatirse o de directamente eliminarse, ¿no? Pero sí hay muchos cuestionamientos, porque, por ejemplo, otro cuestionamiento es el mandato imperativo, pido perdón nuevamente por cómo se llama. Se llama así, que es básicamente que los congresistas, o sea, las y los congresistas que hablan y tienen propuestas de campaña, no están sujetos a esas propuestas. O sea, tú puedes llegar al Congreso y hacer todo lo contrario a lo que prometiste en campaña y no va a pasar nada, ¿no? No están sujetos a mandato imperativo, así se le llama. Entonces hay muchas cosas que más allá de la inmunidad que creo que sí podríamos pensar y debatir para cambiarlas, ¿no? Porque evidentemente nos están haciendo más daño que bien y al final terminamos luchando contra el Congreso, que es finalmente el órgano que debería representarnos. Exacto. No debería estar en contra de nuestras autoridades, empezando por ahí. Bueno, Ana Lucía, para terminar este super video, que por cierto, vuelvo a recordarlo, va a estar en los episodios de esta semana, va a estar como episodio número 36, así que búsquelo por favor. Pero para terminar, quisiera que por favor, para que quede en la cabeza incluso de nosotras, que nos digas qué deberíamos hacer, porque el próximo año, que ya no falta nada, en abril van a ser las nuevas elecciones donde vamos a elegir presidente y nuevos congresistas, ¿verdad? Entonces, por favor, tú desde tu lado abogada constitucional que entiende la ley mucho mejor que nosotras, por favor dinos qué deberíamos hacer todos y todas ahora para poder llegar preparados y preparadas a ese día en el que vamos a emitir nuestro voto y vamos a elegir a nuestros nuevos representantes, que se supone que ya los congresistas no son los anteriores, sino son nuevas personas. ¿Qué deberíamos hacer, por favor? Sí, bueno, yo creo que la ventaja de ahora, de vivir en esta época, ¿no? En donde tenemos mucho acceso a las redes sociales, eso es una herramienta bastante poderosa de información, ¿no? Pero seguir obviamente a cuentas y canales que sean oficiales, más o menos creíbles, ¿no? Hay mucha prensa independiente también que ha mostrado lo que ha pasado en las marchas, y eso ha sido importante porque los grandes canales de televisión realmente ya no están como pasando las cosas que realmente sucedieron, ¿no? Y eso es muy preocupante. Entonces yo creo que primero informarnos, ¿no? Empezar a cuestionar nuestras normas, porque no todo está bien hecho como lo estamos viendo aquí, Tal cual. ¿no? Y ya precisamente para el tema de las elecciones, no dejarnos llevar por el partido, o sea, creo que eso es lo más importante, sino que ver bien quiénes conforman las listas, investigar prácticamente toda esa capacidad de estoqueo que muchos tienen, utilícenlo para estoquear a sus candidatos, por favor. Estoqueen a sus candidatos, tip número 1. Por favor. Tip número 1, estoqueen a los candidatos. Importantísimo. Googleenlos, búsquenlos en las redes sociales, vean si tienen alguna denuncia por corrupción, si hubo algún tema ahí, un escándalo detrás, algún tema de violencia de género, violencia familiar. Hay congresistas que tienen denuncias por violencia de género, o sea, una desgracia realmente. En verdad sí. Hay, ¿no? Y yo creo que principalmente eso. Y lo segundo es seguirnos informando, ¿no? O sea, el tema constitucional es un debate, me encanta aterrizarlo en esos espacios, de verdad, y siempre que me dan la oportunidad trato de explicarlo lo más accesible posible, porque sí creo que es muy importante que todo el mundo lo entienda y que está súper bien que la gente quiera saber sobre esto, ¿no? Y bueno, ya aquí haciendo un paréntesis y ya como una especie de cherry, desde OE Perú, que es uno de los colectivos a los que pertenezco, y desde ese momento también nos encargamos
de trasladar información verídica, confiable, ¿no? Información que sea oportuna también y que les sirva a las personas para que puedan informarse sobre el proceso de elecciones, lo que está pasando en nuestro país y todo esto, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar a OE Perú y Es Momento? Deja las redes para que todos los que nos están escuchando, si es que en algún momento nos van a escuchar otras personas también, nos sigan. Claro que sí. Bueno, con OE tenemos Instagram y tenemos Twitter y tenemos Facebook. ¿No? Estamos como OE Perú en Facebook, estamos como OE Plataforma en Instagram y en Twitter. Y con Es Momento tenemos, sí, también los tres, tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Y estamos como Es Momento P.P, algo así. Sí, justo le estoy buscando. Estamos como acá estoqueando. Es momento _P, ¿no? Sí, ahí está, por favor. Sóplame mi cuenta, esta. Igual lo vamos a poner en la cajita de la descripción cuando esto se vuelva un episodio ya grabado. Lo vamos a poner todo para que puedan estar informados. Y Ana Lucía, tú eres parte de estos grupos, o sea, tú lo mueves, son un grupo. ¿Cómo es la vaina? Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, en realidad ambos son grupos interdisciplinarios, o sea, yo creo que yo soy la minoría de las abogadas. Sí, somos profesionales que tenemos distintas carreras y pues nos encargamos de elaborar contenido de calidad, contenido amigable, contenido verídico también, que es lo más importante. Y sí, no tenemos mucha actividad en redes sociales, en las marchas también nos estuvimos moviendo mucho en redes. Chévere. Para que la gente pueda denunciar o que pueda ver lo que realmente estaba pasando, ¿no? Tratábamos de grabar todas las cosas que pasaban. Y sí, yo soy parte de OE, soy parte desde el 2018 y desde Es Momento soy parte del año pasado, ¿no? Entonces sí, o sea, doy fe que hacemos contenido de verdad con mucho esfuerzo y es totalmente veraz, ¿no? Bravazo. Ana Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Definitivamente, y creo que justo tu amigo que fue el que nos contactó contigo, dijo Bruno, algo. Gracias, Bruno. Sí, dijo algo. Sí, saludos para él, muchísimas gracias por contactar, porque Cali me contó que dijo algo muy cierto y es que las mujeres no siempre nos juntamos para hablar de estas cosas y es momento de que nosotros también podamos dar nuestra voz. Creo que también, bueno, no va mucho con el tema, pero creo que está muy patriarcado todo el tema político y las mujeres a veces no se nos ve como, no sé, como portadoras de referentes. una voz, ¿no? Que se difunde, sino que... Sí, en verdad, y me parece chévere que hayas aceptado y podamos conversar de esto tan amablemente, casi literal ha sido nuestra Miss hoy, y supongo que va a ser la profe de muchas personas que puedan ver este video, que en verdad creo que es súper bueno y súper informativo y va a ayudar a muchísima gente a que a partir de esto pueda buscar, y creo que nosotros también lo vamos a hacer, a buscar realmente la información necesaria para poder tener a nuestros representantes o a los representantes que nos merecemos. Que nos representan de verdad. Ojalá, yo tengo toda la fe en que en el pueblo, porque nos hemos levantado súper, no sé, organizadamente, en verdad, ¿no? sí. Hermoso, sí, hermoso. Muchísimas gracias, Ana Lucía. No, Gracias. chicas, muchas gracias a ustedes y también coincido en que, claro, las mujeres hemos estado excluidas durante mucho tiempo del ámbito de la política, ¿no? ¿Qué les puedo decir? O sea, recientemente, desde los años 50 podemos votar, ¿no? Empecemos por ahí. Entonces, hemos estado excluidos de esos espacios y creo que es importante conversar y agradecer nuevamente la invitación y, bueno, eso, espero que a mucha gente le pueda servir esto que hemos conversado el día de hoy y que, bueno, sigamos como informándonos para poder seguir eligiendo bien, ¿no? Sobre todo. En verdad, sí. No, gracias a ti por tu tiempo. También déjanos tus redes para poder seguirte. Acá arribita está la de Instagram. Sí. Por favor, danos la de Twitter, que no la sabemos, pero igual menciona la de Instagram porque esto también lo vamos a subir a Spotify y nadie nos ve ahí. Claro, es Spotify. Sí, claro. Bueno, mi Instagram es @AnaLuciaPuenteR y en Twitter estoy como @apuenteR. Así que sí, todo el día tuiteo. A mí me gusta mucho el Twitter. Me di cuenta. Ya saben, ya saben. Desde mi cuenta terna te sigo. Mi terna asignada. Mi terna asignada.
Muchísimas gracias, Ana Lucía. Gracias a los que nos están viendo o que nos vieron en algún momento. Perdón por no haber pasado el link con anticipación, pero esto va a estar posteado, así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.